con Dios. Sí, pasa en la Biblia, pasa en la vida real. Así que vamos a leer qué nos dicen las Escrituras hoy acerca de la paciencia. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Pues cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella, sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran multitud de pecados. A la qué cantidad de temas diversos nos presenta aquí Santiago. Recuérdense que Santiago es al Nuevo Testamento lo que Proverbios es en el Antiguo Testamento, es sabiduría práctica. Y hoy nos viene a hablar de un tema muy importante y es desarrollar paciencia. Y el escritor de Santiago empieza poniendo esta metáfora del sembrador. El sembrador tiene que tener paciencia para esperar el fruto. El sembrador, el agricultor, tiene que tener esa visión de decir, muy bien, voy a sembrar, ¿qué digamos? Anís, o voy a sembrar cardamomo, y eso va a llevar un tiempo para que empiece a producir. Y ese tiempo es un tiempo de espera y de trabajo. Pero los agricultores están esperando la cosecha para venderla, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, esa paciencia en la cual nosotros sabemos Dios está haciendo las cosas, pero no necesariamente las va a hacer de forma inmediata. Hay milagros inmediatos y esos son los que nos emocionan. Pero hay milagros que se tardan ustedes. Y uno siente, seguramente Dios no me escuchó, tal vez no es la voluntad de Dios que suceda esto, pero tenemos que sumarle a nuestra ecuación de fe y de pedir al Señor el elemento tiempo, porque algo está haciendo el Señor mientras no vemos que suceda nada, ¿verdad? No sé cómo les ha ido a ustedes con respecto a esto. Creo que ese es cabal el punto. Y yo decía al principio que este tema sí me pasó llevando porque, aunque no me lo crean, he estado hasta cierto tema he estado con mala actitud en las últimas semanas. Aunque no me lo creas, Toro. Ya me había llamado. Nos habían pedido que esto fuera una intervención. Sí, nos conmovió a todos, nos extrañó a todos. Pero fíjate que después, analizando, ¿verdad? De dónde viene esto, la raíz de esto y esa queja constante que tal vez todos hemos tenido y a veces puede ser solo como interno, ¿verdad? Tal vez no necesariamente chocamos con otro, le alegamos a todo el que se nos pone a la par, pero esa queja constante cuando tal vez estamos en el carro, estamos en un momento solos, pero al final leyendo esto es como muchas veces le estamos alegando a Dios, ¿verdad? O sea, tenemos mala actitud, nos estamos quejando y es que cómo es posible que en este país esto, cómo es posible que en este lugar esto, pero es como que entre líneas le estamos diciendo, Señor, si yo estuviera a cargo, esto estaría de otra forma, ¿verdad? Si yo ya hubiera resuelto esto, ¿por qué no lo has resuelto? Tal vez no se lo decimos
pero esa mala actitud que decía Ronnie también, la forma del pueblo de Israel en pedir las cosas, la forma del pueblo de Israel, mi forma de pedir las cosas, mi forma de quejarme. Entonces, creo que es un tema bastante profundo. Superficialmente podríamos decir, no, yo casi no me quedo, yo soy bien tranquilo, pero llega el momento en donde hay algo que realmente nos importa, nos incomoda y podemos tener esa actitud hacia Dios. No, yo quiero felicitar a la más paciente en esta mañana, Nikki Barrera. Habló Ricky ya, habló Fernando, Y ya yo, pacientemente muy juiciosita. está esperando un juicio turno. Viste como cuando me quiero meter en la cuerda. Así va. Ay, eso es lo malo de andar con extrovertidos, nunca se callan. No sueltan la guitarra ni Ricky. Qué bonito hablas, Ricky. Bueno, ya que me permitieron. Ya que me dan permiso. Aproveche ahorita porque... Mi mamá acaba de venir de Trapiche Grande. Muy bien. Es la aldea donde nacieron sus abuelos y le digo, mami, ¿me trajiste elotes? Y me dice, cállate, no hay elotes. No está lloviendo, los elotes están saliendo, no sé si secos. O sea, me dice, no hay elotes, hay unos grandes problemas ahí en Trapiche. Y le decía a mi mamá, o sea, no solo están trabajando la tierra, están sembrando, han esperado y no llueve ustedes y no hay elotes. O sea, ¿qué pasa cuando ese tiempo en donde nosotros hemos trabajado para ver una cosecha que no existe? Y creo que nos puede pasar a nosotros, le pasó al pueblo de Israel y esa manera en la que Santiago expresa, Santiago es mi tercer libro favorito de la Biblia porque es evangelio práctico, como tú decías, en donde él habla mucho de la fe sin obras como muerta. Santiago pone un ejemplo de qué sirve que mires a un hermano con necesidad, pasando frío y hambre y le digas que estés bien vos, ahí te abrigas y comes bien. O sea, no sirve de nada. Entonces, entendemos por medio de la palabra que se trata de creerle al Señor y manifestarlo por medio de lo que hablamos y lo que decimos. Que pase lo que pase, aunque tal vez no salgan los elotes este año, sabemos que el control está fuera de nuestras manos y eso es lo que me gusta de lo que hemos estado hablando del campo de batalla de la mente, que solo es por medio del Espíritu Santo en nosotros que nosotros podemos lograr llegar a esa actitud de tener la mente de Jesús. Así es. Porque es muy fácil desesperarse cuando las cosas no te salen como esperabas, Ronnie. Y eso es lo que dice aquí Santiago, y yo entiendo que está haciéndonos ver que cuando nosotros tengamos dificultades son buenos momentos para pensar en el Señor, porque dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo o hay entre ustedes algún afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Pues cante alabanzas. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Entonces, vemos cómo nosotros, en lugar de impacientarnos y reclamar, deberíamos aprovechar esos momentos para llegar delante de Dios y preguntar, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que procede? ¿Debo seguir esperando? ¿Debo cambiar mi forma de trabajo? ¿Me puedes ayudar? Cuando nosotros estamos en aflicción, debemos llegar delante del Señor con una actitud humilde y no solo esperando que Él haga todo, también preguntándonos cuál es mi parte en este asunto. Porque cuando nos topamos con una dificultad, también Dios podría estar hablándonos. Dios podría estar cerrando una puerta porque quiere llevarnos a otro camino o quiere que descubramos algo. Por ejemplo, el riego por goteo, ¿verdad? O sea, si nosotros pensamos, otros países ya no están esperando la lluvia, ya montaron un sistema de riego por goteo. ¿Cuánto nosotros podríamos hacer? Y no solo esperar que Dios haga el milagro sin que nosotros participemos, sino también, Señor, en esta situación, tú quieres que yo haga algo, debo dar un paso, debo hacer esa llamada o espero, insisto o no. ¿Cuántas cosas nosotros podemos obtener o cuántas ventajas podemos obtener si nosotros hacemos caso de lo que nos está diciendo aquí? ¿Estás afligido? Ora al Señor. Y en esa aflicción decir, Padre, ¿qué sucede? ¿Puedo estar en paz? ¿Qué me vas a hablar? Y cuando usted entre en esa conversación con el Señor, Dios le puede dar paz. No que vayan a pasar las cosas como nosotros queremos, pero Dios nos puede dar paz de lo que estamos nosotros
viviendo. Así que hoy tenemos un ejercicio y queremos invitarlos a que ustedes completen la frase. Nikki, era cuando me impaciento, suelo. Usted nos cuente qué le Hacerlo pasa 2, cuando 3 usted se veces. pone impaciente. Ajá, Vamos a exactamente. empezar por usted, Nikki. Cuéntenos. Es como cuando uno va a imprimir, las impresoras huelen el miedo. O sea, cuando uno quiere, eso no funciona. Ala, de veras. O sea, 2, 3 veces la misma cosa cuando me impaciento. A mí Sí. me ha pasado, no sé. Y si llega les el pasa. técnico y funciona. Y solo había que conectarla. Ay, no, de veras que una impresora es una prueba de la paciencia, ¿verdad? No, hombre, el tráfico, creo que bueno, es donde el Señor me habla o me transforma, no sé por dónde va la cosa. Tulio tiene unas anécdotas en el tráfico. De tráfico. Impresionantes. No, son fenomenales, pero yo creo que es eso, cuando nosotros tenemos una actitud incorrecta, no estamos siendo pacientes, todos tienen que esperar y lo que vamos a entender el día de hoy es que es la forma en la que esperamos. Eso es la paciencia, ¿verdad? La forma, el buen carácter de cuando esperamos, todos están en el mismo tráfico. Todos están en el mismo tráfico, algunos no esperamos tan bien como otros. No sé si alguna vez ustedes nunca han usado eso porque seguro son bastante más santos todavía. Pero que uno piensa, ¿será que van paseando, verdad? O sea, como que... Pero tal vez la actitud incorrecta es la de uno, que uno va como demasiado loco, pues, alebrestado. Entonces, es la forma en la que esperamos. También sucede con los hijos, ¿verdad? Que a veces uno quiere que ya sepan algo y es tiempo de sembrar, y para cuando uno se da cuenta de lo que ha ido sembrándose, tal vez ya pasaron muchos años y uno a veces exige muy rápido el fruto y no es de uno. Exigir el fruto es del Señor, porque es el Señor el que da el crecimiento. A eso que decís de los hijos, porque escuché a alguien decir, una prueba de la verdadera espiritualidad o parte de esa verdadera espiritualidad que por dentro podemos sentir, ja, yo soy cristiano toda la vida, pregúntame lo que querrás, pongamos app ahí de preguntas de la Biblia, yo te las contesto todas, podríamos decir eso, pero hay situaciones en donde se ve realmente, ¿verdad?, cómo ha ido ese avance por años, ¿verdad? Pero ¿sabes en dónde creo que es la prueba de fuego? Cuando nosotros tenemos autoridad, ¿verdad?, con nuestros hijos. Porque ahí es bien fácil, estamos apurados y todos tienen que responder a nuestra impaciencia, a nuestra crisis y a lo que sea. Y podemos decir lo que querramos. O sea, es más fácil ahí con nuestros hijos decir algo o en la organización estamos en un contexto donde tenemos toda la autoridad. Ahí es fácil perder el control, decir lo que querramos, porque estos se tienen que aguantar. Pero ahí en esos momentos es cuando, digamos, que hay muestras de realmente cómo está nuestro avance espiritual y cómo ha ido el Señor realmente transformándonos, o si perdemos siempre el control, pues creo que hay un indicador ahí interesante. Así es. Mi hijo Santiago me dice que en la pandemia yo le pegaba con el lápiz en la cabeza. Y yo le digo, llevo 5 años pidiéndote perdón por eso. Y él me dice, sí, mamá, pero me pegabas con el lápiz en la cabeza. O sea, a él no se le olvida. Porque la impaciencia hace eso que tú decís, Fer, que uno actúe y después se arrepienta. Exacto. Y queremos entonces retarnos a todos a decir, Señor, hazme más dueño de mí mismo. Porque sí, con un comentario podemos marcar a nuestros hijos, marcar a una persona, por ejemplo, a los subalternos. Hay gente que no nos puede decir nada de regreso, ¿verdad? Y descuidadamente nosotros podemos tratarlos muy mal y alejarlos de Dios. Eso es lo más difícil. Este domingo vamos a estar hablando de eso. Precisamente estamos hablando en Santiago y cómo nosotros tenemos que tener ese cuidado en cómo nos relacionamos con los demás, cómo es nuestro talante ante las personas que no tienen la capacidad de respondernos. Cómo tratamos a un mesero, cómo tratamos a una persona de la limpieza, a un policía de tránsito. Nos desquitamos con él de toda la frustración cuando él no puede resolverlo con una varita mágica. Así que es de reflexionar, que Dios nos haga pacientes. Pero también hay otros temas que debemos destacar en la lectura. Por ejemplo, la prohibición de no jurar. Aquí Santiago nos vuelve a decir, miren, ustedes no son de los que juran. ¿Cuál es el problema de jurar? Si alguien dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su hablar sea sí o no. Pero que no tengan ustedes que estar jurando. ¿Por qué? Porque el que se ve en la necesidad de jurar
está implicando, otras veces no digo la verdad, Exacto. pero hoy sí Esta vez sí. la estoy diciendo. Ese es el problema de jurar. Pero si nosotros somos veraces, consistentemente veraces, no tenemos que jurar. Y también dice, confiésense sus pecados unos por otros y oren para que sean sanados. También vemos aquí la implicación de que muchas veces las enfermedades podrían ser, y no necesariamente todas, pero algunas de ellas pueden tener su origen en un pecado no confesado, que el enemigo entonces consigue permiso para ejecutar su maldad porque nosotros estamos ocultando un pecado, y lo que dice aquí es, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Tiene que ver esto con un beneficio terapéutico, pero también físico. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el enemigo no tiene ocasión de enfermarnos. Y cierra Santiago haciéndonos ver el poder de la oración, ¿verdad? Dice aquí, la oración del justo es muy poderosa. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. En Reina Valera dice, con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, tampoco Elías se sentía así como un superhombre de Dios, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Por allá estará el problema de la aldea. El que tienen que encontrar es a Elías. Buscaron a Elías. El Elías de la aldea, ¿verdad? El Elías. Pero después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio su fruto. Es decir, un hombre que desarrolló esa autoridad espiritual, y nosotros mismos tenemos esa autoridad espiritual, así que no menospreciemos el poder de la oración, y la oración sumada a paciencia. Sí. Para no decir, lo quiero en este momento, sino, Señor, estoy orando por esto, voy a orar consistentemente, hazlo cuando tú quieras, pero esta es mi petición, ¿verdad? Cuando yo leí en la Biblia, Ronnie, que Elías era un hombre con las mismas limitaciones que yo, exactamente. Digo, no, es que para mí Elías era un superhombre. O sea, solo el manto le cayó a Eliseo y resucitaba gente, multiplicaba aceite. Pero ¿qué era la diferencia que hacía Elías especial? Que oraba fervientemente. Oraba fervientemente. Ronnie, qué impresionante eso. Excelente, buenísimo. Así que no descuidemos esta arma poderosa que nosotros tenemos, que es la oración. Y por último dice Santiago, si alguien se ha apartado del camino, de la verdad, y otro lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Puede ser que tú tengas un amigo, una persona que esté cerca de ti, que tú sabes que ya se alejó del Señor, y este fin de semana tú podrías invitarlo a la iglesia y puedes llegar y en el nombre del Señor servirlo, decir, mira, ¿por qué te alejaste? Que ese pastor yo lo encontré y no me saludó, etcétera. ¿Sabes qué? Olvídate de eso, vamos. La otra vez estaba predicando para mí, yo le conté una cosa y perdona, vamos. Fernando. Dice, el que haga Ha pasado. al pecador de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa paciencia, ese entusiasmo. Yo quisiera pedirte, Nikki, si nos puedes ayudar a orar para que Dios nos dé paciencia, pero también que esa paciencia se traduzca en todas estas buenas acciones, no jurar, orar por los enfermos, invitar al que se ha apartado del camino del Señor. Creo que son cosas lindas que nosotros podemos hacer y podemos ver la mano de Dios. Hay que tener cuidado cuando uno le habla al pastor porque el material está... Por ahí escuché de Hombre, una hermana que- ayuden a los hijos, porque si no solo a los hijos se predica. Hay una compañera del programa que no les voy a decir quién es, que se ríe bastante. amigo. Y ella me contó. Quien dice que su esposo es un santo y todos acordamos que sí. Está bien. Pues gracias por la oportunidad de agradecer, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú nos hablas en tu palabra. Y cuando nos hablas, es como esa espada que dice la palabra que traspasa el corazón. Porque hoy yo necesitaba escuchar lo que dice Santiago acerca de la paciencia. Gracias porque podemos entenderlo. No permitas que eso se quede en oírlo. Ayúdanos a poder experimentar las obras que llevan y que producen la fe viva. Gracias, Señor, porque en este tiempo, en esta lectura, tú nos hablas en cada momento qué es lo que te gusta a ti. Señor, ayúdanos a ser como ese Moisés manso, Señor. Sobre todo porque tú lo escogiste a él y hablabas con él cara a cara. Y permite que Jesucristo, Señor, sea nuestro modelo de actuar en cada momento. Que cada cosa que hagamos sea pensada de cómo lo haría Jesucristo. Ayúdanos a caminar en fe para poder un día alcanzar, Señor, la gloria de estar en tu presencia.
Gracias, Señor, porque tú nos calificas por medio de tu Hijo Jesús. Y te agradecemos porque nos corriges y nos alientas y nos guías por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer una breve pausa, pero le recomendamos no se pierda. Vaya con Dios. Regresamos en breve. Guiado por Dios, ganarás la batalla en tu mente. Es el momento de tomar mejores decisiones para impactar y trascender. Transforma tu mente. ¿Y qué nos dice Joyce hoy? Aprende a esperar de la manera correcta. Mentalidad desértica. No me hagan esperar. Yo merezco que todo sea rápido. La impaciencia es el fruto del orgullo. Una persona orgullosa no parece ser capaz de esperar por cosa alguna con la actitud adecuada. La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras se espera. Santiago nos da este consejo al respecto. Por tanto, hermanos, sed pacientes mientras esperáis hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Mirad cómo sigue siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. Esta escritura no dice, sé paciente si esperas, sino sé paciente mientras esperas. Esperar es parte de la vida. Muchas personas no esperan bien y no obstante, en realidad pasamos más tiempo de nuestra vida esperando que recibiendo. Lo que quiero decir es esto. Le pedimos a Dios algo en oración, creyendo y entonces esperamos y esperamos por la manifestación de esto. Cuando llega, nos regocijamos porque finalmente hemos recibido lo que habíamos estado esperando. Sin embargo, debido a que somos personas orientadas hacia las metas, que siempre tienen que tener algo hacia lo cual avanzar, algo que esperar, volvemos a repetir el proceso de pedirle a Dios y creer otra cosa y esperar algo más hasta que llega la siguiente apertura. Pensar en esta situación me hizo comprender que, en resumen, pasaba mucho más tiempo de mi vida esperando que recibiendo. Así que decidí aprender a disfrutar el tiempo de espera. No solamente el de recibir, necesitamos aprender a disfrutar donde nos hallamos mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. Es por esto que el orgullo es un gran obstáculo en cuanto a la espera paciente se refiere. Veamos lo que la carta a los Romanos nos dice. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esto lo encontramos en Romanos 12:3. Es imposible disfrutar la espera si no sabes cómo esperar pacientemente. El orgullo impide la espera paciente porque la persona orgullosa tiene una opinión tan alta de sí misma que cree que nunca debía soportar inconveniencia alguna. Aunque no debemos pensar mal de nosotros mismos, tampoco hemos de pensar demasiado bien. Es peligroso alzarnos a nosotros mismos a un lugar tan elevado que nos haga mirar a los otros desde arriba. Si ellos no están haciendo las cosas de la forma que queremos o tan rápido como pensamos que deberíamos hacerlo, nos comportamos impacientes. Y una persona humilde no mostrará una actitud impaciente hacia Dios u otra persona. Debemos aprender a ser realistas, ya que en el mundo tenéis aflicción, pruebas, tribulación, pero confiad, tened valor para estar confiados, ciertos sin arrendarse. Yo he vencido al mundo, lo he despojado del poder para dañaros y lo he conquistado para vosotros. Juan 16:3. Otro modo en que Satanás usa nuestras mentes para conducirnos a una conducta impaciente es mediante la idea de que es idealista en vez de realista. Si se nos mete en la cabeza la idea de que todo lo que nos concierne y que nuestras circunstancias y relaciones siempre deberían ser perfectas, sin inconvenientes, ni obstáculos, ni gente falta de amor con quienes lidiar, entonces nos estamos colocando en posición de caer. O en realidad debería decir que Satanás nos está acomodando para que caigamos a causa del modo de pensar equivocado. No estoy sugiriendo que seamos negativos. Soy una firme creyente en las actitudes y pensamientos positivos. Sí
sino que estoy sugiriendo que seamos lo suficientemente realistas para comprender por anticipado que muy pocas cosas en la vida real, son alguna vez perfectas. En los primeros años de nuestro ministerio, dice la autora, mi esposo y yo viajábamos casi cada fin de semana a una ciudad diferente para dar seminarios. Muchas veces alquilábamos salones en hoteles y centros cívicos o de convenciones. Al principio yo me impacientaba y me sentía frustrada cuando algo iba mal en uno de estos lugares. Cosas como que el aire acondicionado no funcionaba bien, la luz era insuficiente en el salón de conferencias, las sillas estaban manchadas o rotas con el relleno saliéndose por un lado, o residuos de pastel en el suelo como huellas de la recepción de bodas celebrada la noche anterior. Yo sentía que habíamos pagado buen dinero por el uso de estas habitaciones y que las habíamos alquilado de buena fe, esperando que estuvieran como era debido. Así que me irritaba cuando no era así. Hacíamos todo lo posible para asegurarnos de que los locales que alquilábamos estuvieran limpios y confortables. Y no obstante, aproximadamente el 75% de ellos, no solo en ellos algo no salía como lo esperábamos. Hubo veces en que nos prometieron que el equipo nuestro podría entrar temprano en el hotel, pero a nuestra llegada nos decían que no habían habitaciones disponibles hasta varias horas después. Los empleados del hotel con frecuencia ofrecían información incorrecta respecto a la hora de nuestras reuniones, aun cuando se les había informado repetidas veces e incluso se les enviaba por anticipada información impresa indicando las fechas y horas exactas. Era corriente que los empleados de los hoteles y los salones fueran groseros y perezosos. Muchas veces la comida que habíamos ordenado para los almuerzos de los seminarios no era lo que se suponía debía haber sido. Escuche esta historia. Recuerdo una vez en particular cuando el postre servido a nuestras mujeres cristianas fue remojado con ron. En la cocina confundieron los platos con los que se estaban sirviendo en una recepción de bodas. No hace falta decir lo avergonzados que nos sentimos cuando las mujeres empezaron a decirnos que el postre sabía como si tuviera licor dentro. Podía extenderme mucho rato, pero el asunto es sencillo. En ocasiones, pero muy raramente, todo salía a la perfección, con gente perfecta y un seminario perfecto. Terminé por comprender que una de las razones de que estas situaciones me dejaran impaciente y comportándome mal era porque estaba siendo idealista y no realista. No planifico fracasos, pero recuerdo que Jesús dijo que en este mundo tendríamos que lidiar con tribulación, pruebas, aflicción y frustración. Estas cosas son parte de la vida en esta tierra, para el creyente como para el incrédulo. Pero todos los contratiempos del mundo no pueden dañarnos si permanecemos en el amor de Dios, exhibiendo el fruto del Espíritu. A la autora le preocupó que le pedían más postre o que se querían repetir. Y nos da una actualización de su historia de 1995 ahora. Todavía viajamos mucho y luego de 25 años todavía tenemos inconvenientes y contratiempos en casi todo lugar. En las últimas 2 conferencias, las llaves no abrían la puerta cuando regresamos a nuestro cuarto luego de la sesión nocturna. Todavía tengo que entender por qué el sistema de computación del hotel cambia las llaves mientras el cliente está aún en la habitación, pero sucede con frecuencia. Esperamos en el pasillo mientras alguien va al frente a pedir una nueva llave y, por supuesto, siempre piden disculpas. Muy raramente nos enojamos por las imperfecciones de nuestros viajes porque sabemos que son parte de la vida diaria. Nuestra función no es controlar las circunstancias, sino responder a ellas con rectitud. Oiga esto, nuestra función no es controlar las circunstancias, sino responder a esas circunstancias con rectitud. Sí, igual no las podemos controlar, hay que saber responder. Así es. Y a lo largo de este tiempo aprendimos la valiosa lección. La paciencia es el poder de soportar con buena actitud. Entonces, como escogidos de Dios, representantes seleccionados por Él, quienes son santos y amados por el mismo Dios, revestidos de una conducta marcada por la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, que es incansable y sufrida, y tiene el poder de soportar lo que sea que venga con buen ánimo. Colosenses 3:12.
Yo me vuelvo a esta escritura a menudo para recordarme cuál conducta debo exhibir en todas situaciones. Me recuerdo a mí misma que la paciencia no es mi capacidad de esperar, sino mi capacidad de mantener una buena actitud mientras espero. Entonces tenemos esta exhortación de la autora a desarrollar paciencia. No siempre las cosas van a surgir como nosotros queremos, pero nuestra reacción o arruina un viaje o supera esa situación. Nuestra reacción o arruina el día o lo vemos como algo de parte del Señor para decir, bueno, algo está haciendo Dios. Cuando vamos de viaje y se atrasa un avión y sabemos que vamos a perder la conexión, en lugar de quejarnos y refunfuñar, pensemos, bueno, de algo nos está librando el Señor, algo va a hacer el Señor y tener esa actitud de paciencia más que una actitud de impaciencia que truena dedos y si no salen las cosas como lo habíamos planificado, me descompone. A mí me pasaba al inicio con los mensajes, ¿verdad? A veces queríamos hacer algo creativo y en cierto momento tenían que apagar la luz o tenía que aparecer un video y cuando eso no sucedía, me desconcentraba. No llegaba al piano a tiempo. Exactamente, y después se da cuenta uno, o que te pongan la musiquita como 7 minutos antes, que me dice, ya se acabó, señor, bájese, ¿verdad? Acalambrado el pobre amigo. Exactamente. Yo me desconcentraba y después me doy cuenta que esas cositas si salen es bueno, pero si no, pues la gente no va por un momento creativo, la gente va para escuchar al Señor, pero si el siervo de Dios se enojó, muy poco va a aparecer el Señor ahí, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Digamos, cuando hemos hecho así eventos en vivo, los que hemos tenido la oportunidad, es estresante y todo. Y a veces puede ser que hasta hay roces y fricción en el equipo. Y la gente feliz, y la gente que llegó ahí tal vez muchas veces ni se da cuenta de todo lo que pasa. Exacto. Y eso se parece mucho a la vida, ¿verdad? A un viaje con la familia y esto, pero creo que es importante ahí mantener la claridad de cuál es el objetivo, ¿verdad? Porque van a haber tantos detalles que van a salir de una forma diferente, pero si el objetivo era que tuviéramos un tiempo en familia, lo tuvimos que tener un buen tiempo en el aeropuerto porque nos dejó el avión, pero no perder de vista ese objetivo principal porque va a ser poco probable que todo funcione a la perfección. Así es. Dios me ha hablado de la paciencia en esta semana y Bobby me dijo que no lo contara, pero porque poco vale mi reputación con tal de compartir el evangelio. Va a quedar aquí entre nosotros. Yo manejo un 4x4. A mí me gustan los carros grandes de macho empolvados. Y había mucho tráfico. Esta semana estuvo el tráfico espantoso. Ya mi mentalidad de desierto me dice, por Dios, qué tráfico. Y tuve la oportunidad de dirigirme por una vía alterna de terracería. Y entonces iba yo ahí cantando, tu voz me llama a las aguas, dándole gracias a Dios por el privilegio de tener un 4x4. Hasta que había un carro más pequeño que el mío adelante, que cuando me vio que venía yo con todo el impulso, se hizo a un lado y me dejó pasar, lo bociné. Entonces, el segundo carro me di cuenta cómo funcionaba, entonces lo empecé a apoyar para que se hiciera al lado y me dejó pasar. Cuarto carro, apoyado, me dejó pasar. Y seguía yo dándole gracias a Dios. Cuando yo logro llegar a la vía que quería llegar, yo dije, qué arrogancia. Yo digo, Señor, yo me dije a mí misma, pero puede ser que era el Espíritu Santo, qué arrogancia la mía de estarte dando gracias a Dios por el privilegio de un vehículo 4x4 cuando yo estoy puyando un carro que no es 4x4. Señor, yo me quiero humillar y si yo pudiera pedir perdón, yo me humillo antes de que tú me enseñes humildad, porque así como tú me diste un 4x4, también me lo puedes quitar. Y entonces viene esta autora y dice, la impaciencia es sinónimo de arrogancia. Y entonces el Señor me dice, totalmente, ¿qué es el hombre que se cree tan importante de no esperar? O sea, la humildad es el reconocer quién realmente soy y qué es lo que me merezco y en qué debo de ubicarme, Ron. Y como estamos en momentos de vulnerabilidad, conozco a un hombre, no sé si en espíritu o en cuerpo, que solía ser muy impaciente con los motoristas y sobre todo cuando un motorista va en el carril de alta velocidad, ¿verdad? Ustedes irán así y muy lento y uno tiende a decir, vamos a acelerar o a bocinar hasta que este hombre, no sé si en espíritu o en cuerpo, salió en moto.
y como diciendo, ténganme paciencia en mi primer día, por favor, ustedes saben, estoy aprendiendo este asunto. Y ahí sí quería que todos tuvieran esa consideración, por favor, que un tráiler me vea, que no me vaya un camionetero de esos, que no me vaya a ignorar y me tire por allá. Entonces empecé a tener empatía con los motoristas y de repente he visto que hay alguna señora, ¿verdad?, que se nota que es como su sexto mes manejando, no, como su tercer día manejando así con el timón. Y entonces he desarrollado esa empatía que también trae paciencia. Yo quiero agradecer a Dios porque yo era uno de esos motoristas frente a un hombre y a una camioneta 4x4. Y yo iba, padre, ya no da la moto, por favor. No, pero es que eso sucede, ¿verdad? Ustedes, la verdad es que la paciencia o la espera es desagradable cuando le toca a uno, ¿verdad? Siempre cuando le toca a alguien más uno puede decir, dar los mejores consejos. Pero cuando nos toca a nosotros, sorpresa, los consejos no se aplican tan fácil. ¿Por qué arruinar las cosas? ¿Por qué arruinar los tiempos? Era lo que meditábamos y reflexionábamos. Yo quisiera dejarle una premisa en cuanto a lo que leíamos de Santiago incluso. Santiago dice, o sea, esperen, ya va a venir el Señor. Y ya a estas alturas algunos podrían decir, pero no ha venido. Y lo recuerdo porque la palabra misma se responde y dice, algunos piensan que esto es tardanza, lo cual no es así. Realmente Dios sigue dando tiempo para que otros le conozcan. Recuérdese que lo más que nosotros vamos a esperar al Señor va a ser el largo de nuestra vida. A menos de que queramos que venga en nuestra vida y que haga las cosas siempre conforme a lo que nosotros deseamos. Dios no tiene por qué respondernos y aún así en su misericordia nos escucha con paciencia. Nos tiene paciencia. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es muy paciente para con nosotros. Amigos, siempre reflexionemos hacia lo que Dios ha tenido paciencia en nosotros. Entonces, como bien decía Ronnie, de ese hombre, ¿verdad? O Nikki, de esa mujer, vamos a tener un poco más de empatía. Eso no se lo digo a usted, me lo estoy aconsejando a mí para no arruinar vacaciones familiares, no arruinar el tráfico, no arruinar cualquier cosa. La impaciencia nos quita, decía la autora, la vida, porque esperamos más de lo que recibimos en la vida. ¿Sabes qué? Yo no lo entiendo 100% porque no manejo moto, entonces no le saco todo el provecho al ejemplo. Pero me quedo con esto que decía la autora. La paciencia no es mi capacidad de esperar, sino mi capacidad de mantener una buena actitud mientras espero, ¿verdad? ¿Qué frase eso me llevo yo para tratar de recordar en esos momentos para cómo va a ser mi actitud y que Dios nos ayude a mantener esa buena actitud cuando nos toca esperar. Excelente. Bueno, oremos. Padre, venimos hoy a pedirte que tú nos ayudes a confiar más en ti, a tener esa paciencia, a buscar tu propósito cuando tengamos un retraso, cuando las cosas no sucedan como nosotros queríamos, que podamos escuchar allí tu propósito y ser pacientes cuando tenemos que serlo. Ayúdanos a identificar la diferencia, cuándo nosotros debemos esperar y cuándo debemos avanzar, y solo al estar en contacto contigo lo vamos a lograr. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vamos a hacer una breve pausa, pero ¿sabe qué? No se pierda y no vaya a estar bocinando ahorita en el tráfico. Mejor escríbanos un 3043-8888 y cuéntenos cómo le va con la paciencia o la impaciencia. Regresamos. Vaya con Dios. Vamos. Aquí la autora nos habla de la paciencia y cómo la paciencia es un fruto del Espíritu y es depositada en el espíritu de todas las personas nacidas de nuevo. Para el Señor es muy importante que su pueblo despliegue o manifieste paciencia. Él quiere que otra gente vea su carácter a través de sus hijos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que no seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Santiago 1, 2 al 4. El capítulo 1 en el libro de Santiago nos enseña que cuando hayamos llegado a ser perfectos, no careceremos de nada. El diablo no puede controlar a un hombre paciente. Nos enseña que debemos
regocijarnos cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles, sabiendo que el método que Dios emplea para desarrollar la paciencia en nosotros es lo que se llama diversas pruebas. Ay, ay, ay. Por experiencia propia, sí, también la autora. He aprendido que Todos somos Joyce. Todos somos Joyce. He aprendido que las diversas pruebas sí produjeron finalmente paciencia en mí, pero primero sacaron a la luz un montón de otras cosas que no eran rasgos piadosos. Cosas como el orgullo, el enojo, la rebelión, la autocompasión, las quejas y muchas otras. Parece que primero hay que enfrentar todas esas cosas y lidiar con ellas antes de que surja la paciencia. Y miren lo que está diciendo ella. En las pruebas sale lo que tenemos dentro que tenemos que corregir. Y a menos que seamos humildes y digamos, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? No, esto no está bien. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y ahí encontramos estos rasgos que podrían ser orgullo, enojo, rebelión, autocompasión, cosas que debemos sacar. Pero ¿cómo se manifiestan? En las pruebas. Por eso aprendemos a ser cristianos no necesariamente en la iglesia. En la iglesia se nos enseña, pero todos los días es que afloran cosas que no deberían estar allí. Y continúa la autora diciendo, el punto es saber distinguir qué es una prueba y qué es una inconveniencia. Partieron del monte de Or, dice la Escritura, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó. Es decir, se deprimió, se desalentó mucho por causa de las pruebas del viaje. Eso es Números 21:4. Si lo recuerdas, en este pasaje, una actitud impaciente fue una de las mentalidades desérticas que mantuvo a los israelitas vagando por el desierto durante 40 años. ¿Sus pruebas fueron muy terribles o fueron simplemente inconvenientes? Estoy segura que algunas fueron peores que otras, pero muy a menudo nosotros murmuramos por cosas a las que una persona más madura ni le prestaría atención. ¿Cómo podía ser posible que este pueblo estuviera listo para entrar a la tierra prometida y echar a los que en ese momento la ocupaban para poder tomar posesión de la tierra si no podían siquiera permanecer pacientes y firmes durante una pequeña inconveniencia? Realmente te exhorto a trabajar con el Espíritu Santo mientras Él desarrolla el fruto de la paciencia en ti. Mientras más te resistas a Él, más se prolongará el proceso. Aprende a responder pacientemente en toda clase de pruebas y te encontrarás viviendo una vida que no solo es resistir, sino disfrutar a plenitud. Y es por esto que la importancia de aprender paciencia y resistencia en las pruebas, tal como lo dice Hebreos. Dice, porque tenéis necesidad de firme paciencia y resistencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis y disfrutéis a plenitud de la promesa. Eso es Hebreos 10:36. Esta escritura nos dice que sin paciencia y resistencia no recibiremos las promesas de Dios. Nos dice que únicamente mediante la fe y la paciencia heredamos las promesas. El hombre orgulloso corre con la fuerza de su propia carne y trata de que las cosas sucedan a su propio tiempo. El orgullo dice, estoy listo ahora. La humildad dice, Dios es el que sabe y Él no se tardará. Un hombre humilde espera pacientemente. De hecho, tiene un temor reverente a moverse con las fuerzas de su propia carne. Pero un hombre orgulloso intenta una cosa tras otra sin conseguir resultados. Una persona humilde reconoce que una línea recta no siempre es la distancia más corta hasta una meta. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 16:25. Tenemos que aprender que en el plano espiritual, algunas veces la línea recta no es la distancia más corta entre nosotros y el lugar donde queremos estar. Pudiera ser la distancia más corta hacia la destrucción. Tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en el Señor, incluso si parece que Él nos lleva dando un rodeo para llegar al destino que deseábamos. Hay multitudes de cristianos infelices sin realizarse en el mundo sencillamente porque están demasiado ocupados intentando hacer que las cosas ocurran, en lugar de esperar pacientemente a que Dios haga que suceda a su propio tiempo y a su propia manera. Cuando estés tratando de esperar en Dios, el diablo te golpeará la mente constantemente exigiéndote que hagas algo. Quiere que te muevas en el celo y acción carnal porque sabe que la carne no aprovecha para nada.
Como hemos visto, la impaciencia es un signo de orgullo y la única respuesta al orgullo es la humildad. Por lo tanto, el paso de acción es humillarnos y esperar en el Señor. Humillaos, rebajaos, bajaos en vuestra propia estimación, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Esta frase, rebajaos, en vuestra propia estimación, no quiere decir que debas pensar mal de ti mismo. Simplemente significa no piensas que puedes resolver todos tus problemas por ti mismo. En lugar de tomar orgullosamente los asuntos en nuestras manos, tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Él sepa que ha llegado el momento oportuno, Él nos exaltará y nos alzará, mientras esperamos en Dios y rehusamos movernos en celo carnal. Tiene lugar un morir para sí y empezamos a morir para nuestras propias maneras y nuestra propia oportunidad y comenzamos a vivir para la voluntad y la manera de Dios para nosotros. Debemos siempre obedecer de inmediato lo que sea que Dios nos diga que hagamos, pero también debemos tener un temor reverente del orgullo carnal. Recuerda, es el orgullo el que está en la raíz de la impaciencia. El hombre orgulloso dice, por favor, no me hagas esperar por nada. Yo me lo merezco todo en su tiempo, inmediatamente. Cuando te sientas tentado a sentirte frustrado e impaciente, te recomiendo que empieces a decir, Señor, quiero tu voluntad en tu momento oportuno. No quiero adelantarme a ti, ni quiero rezagarme detrás de ti. Ayúdame, Padre, a esperar pacientemente en ti. La autora nos está dando una lección y mucho que pensar. Y yo quisiera sugerir algo. Cuando usted tenga que tomar decisiones importantes, consulte al Señor. Consulte al Señor, pida dirección. Y cuando uno hace eso, pone en práctica la paciencia. Y se lo dice a alguien que impacientemente, imprudentemente ha tomado decisiones. Uno decía, esto hay que hacerlo para ayer. Y por no tomarme el tiempo de consultar al Señor y tomar en cuenta lo que dice Proverbios, que era, hay camino que un hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso yo lo he vivido, es Proverbios 16:25. Yo lo he vivido en carne propia. Y es mejor preguntar, Señor, ¿esta puerta que se está abriendo es tu puerta o no es algo que venga de ti? Porque el estafador, el que se quiere aprovechar de usted, va a poner ese sentido de urgencia, pero tiene que hacerlo ahora. Mire, recibí una herencia, usted me puede ayudar a cobrarla, entonces usted se va a hacer millonario, pero me lo tiene que depositar hoy mismo. Cuando usted oiga eso, usted diga, ¿sabe qué? Entonces voy a esperar un poquito más, porque si es de Dios, entonces esto va a suceder. Aquella oferta que mire, o es hoy o para mañana la pierde. Bueno, Sospechoso. Si se pierde, qué bueno. Ya, desarrollemos esa paciencia de entender que tenemos que pedir esa confirmación del Padre. Y entonces vamos a ir con un paso seguro. ¿Ya? Sí, dice, un hombre humilde espera pacientemente, de hecho tiene un temor reverente a moverse con las fuerzas de su propia carne. Ustedes, eso me pegó, a mí me pegó, tiene un temor reverente de hacer algo fuera de Dios. Dios hizo todo, dice Eclesiastés, perfecto, precioso, en su tiempo. Pero cuando nosotros adquirimos esa conciencia de si yo me salgo de los tiempos de Dios, no va a ser perfecto, no va a ser bueno. Entonces voy a tener ese temor reverente a hacer algo solo porque yo le quiero ayudar a Dios. Fernando lo decías, a veces uno le quiere ayudar a Dios, ¿verdad? Uno quiere ponerse ahí, Señor, yo te echo una manita porque si yo estuviera a cargo, esto ya estuviera hecho y estuviera hecho bien. Y la verdad es que no tenemos control ni de nuestras vidas, menos de todas las demás circunstancias. Tener temor reverente a yo meter mis manos y arruinar la voluntad del Señor y tardarme un ratito más, ¿no? ¿Y sabes qué nos afecta en este tiempo? La facilidad que tenemos al crédito. Antes, cuando la gente no tenía crédito, tenía que orar por los milagros. Hoy venimos y topamos la tarjeta y después decimos, Dios, ayúdame. Y después ese oramos no es el por el método de Dios. milagro. Exactamente. Ese no es el método de Dios. El método de Dios es llegar muchas veces al punto de decir, Dios, necesito que tú actúes. Y Dios ahí prueba nuestra paciencia. Pero a veces podemos ser imprudentes tomando un crédito que Dios no había autorizado. ¿Ya? ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? Presupuestar el rescate de Dios y no la provisión de Dios. Porque cuando presupuestamos, Dios va a proveer, Qué buen me voy a financiero. esperar. Pero cuando yo presupuesto, Dios me va a rescatar, me voy a endeudar, ¿verdad? Y lo digo porque
sí es así, ¿verdad? El medio de apalancamiento financiero solo nos va a ayudar si nosotros no creemos que Dios en su momento va a proveer, y hay que analizar toda la situación. Recordemos la historia de Abraham y Sarai. ¿Ya? Sarai, desesperada, le dice, toma a mi sierva Agar y tengo un hijo con ella y entonces yo lo voy a crear como mi hijo. Abraham obedece, tienen a Ismael, y cuando desde que ya está embarazada Agar, le está haciendo ojitos a aquella de, ay, tengo náuseas, Abraham, tráeme un té de menta. Y entonces eso enoja a Sarai. Bueno, crece Ismael, tiene unos 13 años, y entonces Dios cumple su promesa, le da a Isaac. Y ahora el hijo mayor de Abraham le está haciendo bullying al hijo menor. Y entonces viene Sarai y le dice, echa esa tipa con ese, ya no los quiero. Y ahora Abraham se le parte el corazón porque es su hijo. Para Ismael sí es su hijo, para Sarai no. Y entonces va a preguntarle, Dios, ¿qué hago? ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Escucha Haz a tu todo mujer. lo que tu mujer te diga que hagas. Hola. Amén. Ajá. ¿Quién te dio ese consejo? ¿qué? Ella. Entonces ve con ella a que te resuelva. Miren ustedes, yo nunca había entendido ese pasaje hasta que el Señor me permitió verlo. Decir, me preguntas a mí, antes de hacer las cosas, yo te saco de los problemas. Le preguntas a quien O sea, que ahí que no te le saque estaba él. diciendo que le hiciera caso a su mujer. No, O sea, le está diciendo, Estaba ¿quién mandando a donde fue. Si ella fue tu Dios, dale pues. Que te te metió ella en respete. ese lío? Dale. ¿Quieres hacer las cosas de acuerdo a lo que ella dice? Sigue obedeciéndola ahora para sacarte. Pero ¿cuántas veces nosotros nos metemos en un lío y no le preguntamos a Dios? En el lío le preguntamos, Dios, ayúdame. ¿Por qué no me preguntas antes? Me enseñó el Señor. Así que aplíquelo para crédito, aplíquelo para todo. ¿Quién es su primer fuente de inspiración para tomar decisiones? Si es Dios, Dios lo va a ayudar aunque venga una tormenta. Si no es Dios, puede ser que Dios le diga, bueno, ve con tu asesor financiero que te dijo que te endeudaras Dale, pues. y que él te saque de esa. Después Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Sin embargo, pongamos a Dios como primer fuente de asesoría, de autorización para las cosas importantes, ¿verdad? Y sabes que creo que en otra categoría también somos impacientes porque tenemos un error de expectativas. Creemos que todo va a ser muy rápido, ¿verdad? No son inconveniencias, no son pruebas, sino que esto va a tomar tiempo. Si los que hemos tenido la oportunidad de aprender un instrumento o algo así, toma tiempo, ¿verdad? No es como voy a recibir un par de clases y me subí a tocar a la iglesia. Y lo viví en carne propia, porque recibí un par de clases, no llegó el baterista, yo estaba ahí mal parado, aunque sea aquel, y yo estaba ahí. Esto nunca se los había contado, yo estaba ahí tocando, pero yo sabía que no podía tocar todavía con un grupo y menos con público, ¿verdad? Y le entraste. Y le entré, y todo iba mal, pero después iba peor porque entró Ronnie. Y Ronnie era así como el pastor de alabanza, además de otras áreas. Y yo dije, hijo, qué clavo que me bajen de aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios tuvo paciencia el Señor y tuvo paciencia Ronnie. Y pues yo terminé ahí. No sé si Ronnie se quedó, dijo, o se fue. Pero las cosas no suceden automáticamente. O sea, aprender un instrumento probablemente es un viaje de unos 10 años para que uno realmente pueda dominar ciertas cosas. Y podría ser que hoy estemos impacientes y solo es que le tenemos que dedicar tiempo. Y por eso es importante estar en algo que nos guste, que nos llame la atención, que estamos dispuestos a ensayar cuando las cosas no se ven bien, cuando no te llaman, cuando no se abren las puertas, sino que seguir con paciencia dedicándole el tiempo. Así es. Y quiero recordarle algo. Las pruebas nos las da Dios a nosotros, pero nosotros no le podemos poner pruebas a Dios. Cuidado, venimos a decirle, Dios, te doy 3 meses para que resuelvas, te doy este fin de semana. La prohibición es no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Él es Dios, nosotros no somos Dios. Nosotros llegamos con Él con humildad. Nada de decirle, Dios, ahora me tienes que respaldar. Yo he estado asistiendo los últimos 6 meses a la iglesia y hasta di 5 quetzales en la ofrenda. Me tienes que respaldar. Eso no se hace. Nosotros llegamos y decimos, Señor, me someto a tu perfecta voluntad. Yo tengo la ilusión de hacer esto. ¿Me autorizas, Padre? Reconociéndolo y dándole a Él el lugar de Dios. Y así le gusta a Él que lo respetemos. Y esa es la forma correcta de aproximarnos al Señor, ¿verdad? Muchas veces nos afanamos y no pensamos que esta vida es tan corta. Yo tengo la foto de mi papá y mis 2 abuelos en el espejo de lavamanos porque eran personas muy aguerridas, muy impacientes, de mucha fuerza. Y no están más hoy acá. No están más. Y yo los veo y digo, wow, no están más. Están en la presencia de Dios.
Y Primera de Pedro 1:24 dice que la carne y la gloria del hombre es como la hierba y la flor. Sécase la hierba, cáese la flor. Y no sabemos de qué nos va a servir a veces tanto afán sin pensar en lo más importante. Jesús viene pronto. Bobby me lo dice cada vez que tenemos un gran problema en el trabajo y ya no hayamos cómo resolverlo. Bobby me dice, tranquila, Jesús viene pronto. ¿Ya vio que ya están levantando el tercer templo? Venga, le voy a enseñar la noticia. Y eso nos levanta, nos da fuerzas. Porque no importa el proceso que pasemos en esta vida, Jesús viene pronto. Y un día todo este afán va a valer poco. Excelente. Cuando estemos en la presencia del Señor. En el nombre del Señor. Y sabe que estoy escuchando a un astrofísico que es cristiano. Él llegó a entender a través de la escritura que Dios existía. Pero él siendo astrofísico, él no considera que los 6 días de la creación sean días literales, sino son periodos de tiempo. Entonces, es por eso que los astrofísicos dicen que hay estrellas que hasta ya se murieron. Nosotros vemos aquí una estrella, pero es la luz que salió hace billones de años. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es la luz de lo que era la estrella, pero ahora ya no existe. Y cuando yo oigo esas descripciones del tiempo, digo, y nosotros queriendo que Dios haga las cosas para mañana, ¿verdad? O sea, Dios tiene mucha paciencia y quiere que nosotros desarrollemos esa paciencia. Oremos. Padre bendito, llegamos hoy a pedirte ayuda. Tus tiempos no son los nuestros y a veces queremos que tú te adaptes a nuestra agenda, pero somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a tu agenda. En este fin de semana, permítenos reconocerte como Dios, permítenos reconocerte como el creador soberano y adaptarnos a tu plan, a tu agenda. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Nos queda muy poco tiempo. Le doy 5 segundos a cada uno de mis compañeros para una breve despedida. Nikki. Y esperemos en Jesús con paciencia, porque Él lo ve. Y paciencia no solo es la capacidad de esperar, sino la actitud que tenemos cuando estamos esperando. Acerquémonos a Dios. Para un Dios eterno, nuestro tiempo no es problema. Así que acerquémonos a Él y obedezcamos su tiempo. Yo lo invito a este fin de semana a tomarse un tiempo para conectarse con Dios. No tome 5 minutos, adórelo, honrelo. Y su espíritu va a sentir cuando usted ya se haya conectado con Dios y va a ser la mejor experiencia que usted pueda experimentar, disfrutar. Por hoy le decimos, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Con Dios.